No has llegado aquí por casualidad. El eco de antiguos susurros te ha traído hasta este umbral, donde los velos del tiempo se descorren y el misterio del Kybalion resplandece una vez más, invitando a los buscadores sinceros a mirar más allá de las apariencias. Te preguntas, quizá, ¿por qué en esta encrucijada de incertidumbre y vértigo moderno, tantos corazones y mentes regresan al secreto guardado en las páginas de aquel tratado velado de 1908? Es porque la verdad no reconoce cadenas de siglos, porque la sabiduría que una vez murmulló Todd, manifestada en la cultura hermética, nunca fue un eco extinguido en la arena, sino una vibración persistente, aguardando la hora de ser reencontrada. En un mundo donde lo superficial titila y desaparece, donde los paradigmas se derrumban como espejos rotos, la necesidad de raíces, profundas raíces que beban en la fuente primera se hace urgente e irrefrenable. Entre el caos creativo y el ritmo acelerado de la existencia, el Kybalion resurge como una brújula capaz de orientarnos en medio de la tempestad. Sus 7 leyes, cual constelaciones antiguas, brindan dirección a quienes navegan las aguas inciertas del presente, ofreciendo orden allí donde hay desorden, sentido donde parecía no haber más que ruido. Pues en los pliegues de nuestro tiempo, asolado por información fragmentaria y soluciones efímeras, el anhelo de volver a lo esencial late como un llamado imposible de acallar. El Kybalion no requiere fe ciega, solo apertura del ojo interior, no exige sumisión, únicamente hambre de verdad. Por ello, tantas almas puestas a prueba por la complejidad, el vacío disimulado con palabras y las promesas incumplidas del materialismo, hallan en su mensaje la savia que les permite renacer. Contempla la realidad de tu día a día. Eventos que parecen fortuitos, relaciones que aparecen y se diluyen, desafíos que surgen como olas incansables en una playa incierta. ¿No percibes, a pesar de la aparente arbitrariedad, los hilos sutiles que unen causa y consecuencia, pensamiento y manifestación, dentro y fuera? La vida moderna te invita a fragmentarte, a desconectarte tanto de tu raíz mística como de tu propio centro. Sin embargo, el Kybalion nos convoca a recordar, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es mera poesía, sino la expresión condensada de una estructura invisible sustentando toda la creación, incluido tu propio existir. Observa cómo, en lo cotidiano, las crisis personales o colectivas no son solo obstáculos, son reflejos, llamados a mirar hacia adentro, urgiéndonos a encontrar significado donde antes solo veíamos azar. El retorno al Kybalion, pues, no es nostalgia ni refugio, es la respuesta evolutiva a la necesidad de un mapa ontológico confiable, de una cartografía que abarque tanto el misterio como la razón. Cuando el ruido se vuelve insoportable y la luz de las pantallas ya no alumbra sino que ofusca, contemplar los principios herméticos nos ayuda a recordar el verdadero norte, la mente única, el logos creativo, la danza silenciosa de polaridades que define cada experiencia. Y así, el Kybalion adquiere renovada relevancia. Revela los arquetipos que yacen bajo los fenómenos aparentes, los engranajes secretos que mueven el teatro de lo real. Ya no se trata de adoptar fórmulas mágicas como talismanes para el ego. Se trata de despertar la conciencia a la trama universal en la que todos participamos, reconociendo que cada pensamiento, cada elección, es una nota en la sinfonía del cosmos. Es el redescubrimiento de una espiritualidad lúcida y operativa, ajena a dogmas,
capaz de elevar nuestra mirada desde el polvo hasta las estrellas. En este retorno a lo antiguo reencontrado, el Kybalion no compite con la ciencia o el saber técnico. Más bien los abraza en un círculo mayor, pues ambos buscan descubrir los mecanismos de lo posible. La diferencia estriba en el enfoque. Mientras el conocimiento fragmentario se extravía en la especialización, el hermetismo se atreve a mirar lo uno, a meditar sobre la unidad que se expresa en la diversidad. En ello reside su potencia para los tiempos que corren. Situar al ser humano, otra vez y por fin, como co-creador consciente de su propia vida y del mundo que habita. No hay dictado en estas palabras. Solo invitación a escuchar el murmullo profundo que ha atravesado civilizaciones, advirtiendo a los iniciados que somos más que carne. Que nuestra mente es el agente primario con el que tejemos todo destino. Porque en esta época, caracterizada por la angustia y la dispersión, avanzar hacia la fuente de lo real requiere coraje y una disposición amorosa a mirar los propios patrones, a abrazar tanto la sombra como la luz, sabiendo que ambas sirven al mismo misterio. El Kybalión retorna por necesidad, para recordarnos la inmortalidad de la conciencia y el arte de navegar el río de los acontecimientos sin naufragar en la orilla del olvido. De modo que si has sentido el suspiro de lo inexplicable, la intuición de que la existencia es mucho más que secuencias vacías de sucesos, sabes que esta llamada no es común. Cada ley, cada principio hermético, es una invitación a desvelar la arquitectura sagrada de tu propio ser, a participar activamente en la larga liturgia de la vida, transformando la inercia en creación y la desesperanza en propósito. Así, comprender la relevancia actual del Kybalion es aceptar que el mundo moderno, tecnológico y multifacético, requiere más que nunca ese saber atemporal que armoniza el conocimiento objetivo con la sabiduría interior. La vigencia del Kybalion se manifiesta ahora, precisamente, porque la humanidad necesita recordar que existe una dirección debajo del aparente desorden, que puede elegirse vivir con sentido. Reencontrarse con estos principios es reconciliar la voz del niño interior, curioso y expectante, con el saber del anciano que intuye la totalidad. Es, sobre todo, reconocerse como puente entre mundos, capaz de transformar no solo su propia percepción, sino la realidad compartida por todos. Así, en este umbral donde lo nuevo y lo ancestral se entretejen, el Kybalión no es una reliquia polvorienta ni el capricho de unos pocos. Es la resonancia viva de un designio inscrito en la urdimbre de la conciencia universal, llamando, ahora más que nunca, a que respondas. Ignorar la invitación sería dejar que la niebla del olvido cubra otra vez los caminos. Perder el acceso a esa energía primordial capaz de devolver claridad, poder y propósito, pero aceptarla, atreverse a cruzar el portal de lo hermético, es emprender el más fascinante viaje de retorno a uno mismo y a la fuente de toda vida. Aquí comienza tu travesía. Aquí resuena de nuevo la voz intemporal. El Kybalión espera. Y tú, aceptarás el llamado. Imagínate por un instante ante el umbral de un templo invisible, donde el murmullo de antiguas enseñanzas susurra entre columnas ilusorias y el tiempo se disuelve como un velo bajo la mirada del iniciado. Avanzas con el espíritu atento, con los sentidos dispuestos a percibir no solo palabras, sino la vibración oculta tras cada sílaba. En este sendero interior,
El Kybalion no se muestra como fórmula de alivio rápido ni promesa brillante de autoayuda superficial. Más bien emerge como misterioso crisol de verdades universales, cuyas leyes no fueron escritas para el consuelo momentáneo, sino para el verdadero despertar del alma. ¿De qué sirve curar una herida si no se comprende el tejido que la sostiene? ¿Para qué buscar salidas efímeras cuando el mapa de la existencia clama por ser leído en profundidad? Revelando capas ocultas, arquetipos milenarios y la sinfonía misma del cosmos reflejada en el pulso de tu propio corazón. Hoy, en la edad de la inmediatez y el olvido, donde los remedios se consumen como chispas que no logran prender ninguna llama duradera, la sabiduría hermética irrumpe como una constelación perpetua sobre el horizonte de nuestra conciencia. El Kybalion dista de ser una simple fluctuación en la corriente de modas espirituales. Es raíz y semilla, alquimia y jardín. Mientras el mundo moderno sufre la fiebre de lo instantáneo y el ansia de soluciones prefabricadas, este libro anciano susurra que todo cambio genuino es lento, simbólico y, ante todo, radicalmente interior. Si aspiras a una transformación que persista más allá del apetito del momento, debes aprender a leer los símbolos de tu propia existencia y abrazar las leyes que la gestan desde el silencio primordial. No se trata de añadir otro eslabón a la larga cadena de métodos de automejora, sino de penetrar la estructura invisible de la realidad, reconociendo en cada experiencia, incluso en cada fracaso, la geometría secreta de lo universal. En la penumbra dorada de este viaje, cabe preguntarse, ¿qué diferencia al Kybalion de la miríada de libros que prometen soluciones sencillas? La respuesta es un abismo y una cumbre a la vez. La autoayuda común, aunque útil en ciertos tramos, rara vez mira hacia lo eterno, se enfoca en el síntoma, no en la raíz. Busca el alivio, no la comprensión profunda. El hermetismo, en cambio, no te acaricia para dormirte en la ilusión, sino que te despierta con el fuego de la verdad. No te ofrece una receta lista para el éxito externo, sino las llaves para descifrar la arquitectura interna del ser y, desde ahí, influir deliberadamente en la realidad que te rodea. El Kybalion no es un manual de instrucciones para la vida, sino un compendio de principios universales que exigen ser vividos, cuestionados y encarnados en cada respiro consciente. ¿No es acaso más poderoso y fatigoso perseverar por el sendero de lo sutil que regocijarse en pueriles atajos? ¿No merece la realidad un lector atento y paciente, capaz de extraer sentido incluso del aparente sinsentido del destino, cuando el eco de la superficialidad resuena más alto que nunca? El Kybalion nos recuerda que el verdadero crecimiento es una iniciación constante, una búsqueda que atraviesa la superficie para hallar la matriz oculta de la existencia. El iniciado no busca escapar del dolor ni coleccionar momentos de euforia, sino leer en todas las estaciones del alma el entretejido de las leyes herméticas. Por eso, cada principio revelado es una puerta hacia la comprensión integral de nuestro lugar en el cosmos. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. He aquí el septenario, el hilo de oro entretejiendo tu vida con la tela de lo invisible, pero estas no son respuestas, son enigmas palpitantes, enigmas que demandan la valentía de la autorreflexión profunda y el coraje de apartar los velos de la autoindulgencia. Observa cómo, en la raíz última de todo deseo de autosuperación, surge una pregunta insoslayable. ¿Quién eres? Verdaderamente, más allá de tus anhelos superficiales, de tus temores heredados, de las narrativas prestadas que vistes como propias.
El hermetismo te invita a aventurarte más allá del umbral del yo fragmentado, impulsándote a recorrer un territorio interior donde cada sombra es una oportunidad de integración y cada luz, una invitación a redescubrir tu naturaleza esencial. En vez de buscar la certeza que tranquiliza, el Kybalion te impele a habitar el misterio, a reconciliarte con la duda creadora, pues solo desde la humildad radical puede brotar la sabiduría genuina. Este sendero es exigente, sí, pero su recompensa no es efímera. Si te atreves a mirar atento los patrones que se repiten en tu vida, las recurrencias de tus conflictos, la melodía secreta de tus miedos, la danza rítmica de tus alegrías y caídas, verás que el Kybalión es menos una doctrina y más un espejo fiel donde contemplar la arquitectura oculta de tu propio destino. Es ahí donde las respuestas no llegan surtidas en bandeja, sino que emergen como frutos de la meditación lúcida, del contacto real con tu propia interioridad, de la honesta observación de tus motivaciones y resistencias. El hermetismo no es autoayuda, es autoconocimiento activo y perpetuo. No promete muletas para el ego, sino alas para el alma. En cada noche oscura del espíritu, en cada crisis personal o social en que la brújula del sentido parece extraviada, el Kybalion reverbera como un faro que no impone ruta, pero sí provee coordenadas. Nos recuerda que la verdadera ayuda no se halla fuera, sino en el arte de descifrar los arquetipos que nos habitan y nos guían. El alquimista, el sabio, el guerrero interior, la tejedora de realidades. Así, la propuesta hermética es un acto de rebeldía serena contra la trivialización de la existencia. Es una invitación a abandonar el confort ilusorio y entregarse con reverencia al misterio de lo real, aceptando que todo cambio auténtico es fruto de largos ciclos de conciencia y que toda sanación duradera requiere la osadía de mirar en profundidad. Mientras el mercado de soluciones rápidas se agita en la superficie, tú eres convocado a descender al sancta sanctorum de tu ser, a caminar los pasillos silenciosos de tu psique, a emplear el Kybalion como brújula interior. No temas perderte. Es en la confusión lúcida donde a menudo nacen las respuestas que transforman. Este libro no te promete éxitos instantáneos ni liberaciones fugaces. Lo que promete y cumple si lo practicas desde la honestidad radical es darte acceso a una sabiduría que trasciende las modas, a una mirada que integra, a una chispa de maestría capaz de iluminar tanto la aurora como el abismo de tu vida. ¿Estás preparado para abandonar el refugio cómodo del remedio pasajero y enfrentarte, desnudo de expectativas, a las leyes que gobiernan tu propio universo interno? ¿Te atreves a escuchar, en los fragmentos cotidianos, el lenguaje secreto de lo eterno? Permitirás que el Kybalion sea no un consuelo, sino un despertar, no una fórmula, sino un llamado a una metamorfosis radical. La travesía desafía, la recompensa transforma, pues solo quien se enfrenta a las profundidades merece contemplar la totalidad del firmamento interior. En el vasto tapiz de la existencia, donde cada instante se entreteje en el misterio de lo que somos y de lo que ignoramos haber olvidado. Las antiguas leyes resplandecen como símbolos silenciosos aguardando ser recordados. El Kybalion, con sus 7 principios herméticos, se revela como un mapa sutil para los buscadores de profundidad. Un compendio enigmático nacido del crisol egipcio y pulido por manos transmitidas a través de los siglos.
hasta tocar hoy la orilla de nuestra conciencia fragmentaria. No es solo un conjunto de doctrinas elevadas, sino una llave la rosa alquímica que invita a traspasar umbrales interiores, abriendo paso al arte perdido de la presencia y la transformación cotidiana. Imagínate, por un momento, sosteniendo este conocimiento no como un tesoro ajeno, sino como una herencia que siempre te perteneció. La ley del mentalismo, corazón palpitante de la sabiduría hermética, nos recuerda que todo lo que consideramos real es tejido primero en la mente, pensamiento y cosmos en incesante danza. Aquí, el ejemplo del escriba egipcio que, en silencio, imagina la forma antes de grabarla sobre la tabla de piedra. Es tan vigente hoy como entonces cada decisión, cada emoción y cada creencia siembra las semillas de aquello que será experimentado. No es solo un juego intelectual, es la oportunidad de tomar las riendas del pensamiento, dirigir la atención consciente como un sutil rayo de luz, capaz de transformar la materia prima del propio destino. Le sigue la sagrada correspondencia, ese eco que resuena entre los mundos, recordándonos que lo que existe arriba existe también abajo, y que cada célula humana reproduce la arquitectura de las estrellas. Medita en el reflejo de las aguas del Nilo, espejo natural donde los antiguos veían duplicarse el firmamento. Descubre, en tu vida diaria, cómo los problemas del exterior no son sino representaciones de los dilemas interiores. El artesano egipcio esculpía en piedra lo que veía en su alma así también. Quien comprende este principio, empieza a ver los patrones secretos, los hilos invisibles entre emociones personales y acontecimientos universales. Es un aprendizaje lento, paciente, que exige atención delicada a los símbolos menores, un diálogo truncado, una coincidencia insistente, el modo en que la naturaleza repite sus formas en distintos soportes. Todo nos invita a descifrar. Vibración es el tercer pilar, proclamando que nada reposa y que la quietud es solo una ilusión de los sentidos, como el péndulo de Todd que oscila entre los opuestos. Somos partícipes de un sutil oleaje, pensamientos, palabras, gestos, incluso el silencio, son notas en una sinfonía inagotable. Puede que en los días de tormenta interna sientas la marea arrastrar tu ánimo a la orilla de la inquietud, pero el sabio como el músico en el templo de Isis aprende a modular su frecuencia, a elevar su nota esencial en medio de las discordancias externas. Ejercicios sencillos, como la meditación diaria y la palabra ritual, son vehículos para elevar la vibración personal, influenciando silenciosamente la atmósfera del entorno y el curso de los acontecimientos. La polaridad no distingue entre bien y mal, en cambio, revela que los opuestos son simplemente grados de una misma esencia, como los dos pilares a la entrada del templo. La luz y la sombra se necesitan, se definen mutuamente y dan sentido al viaje. La sabiduría hermética enseña a trascender la desesperación y a encontrar en cada polaridad una oportunidad de integración. Si el frío y el calor son solo manifestaciones de temperatura, también lo son la tristeza y la felicidad en el río de las emociones. Prueba, en tu vida diaria, a cambiar el enfoque. El fracaso se presenta, en realidad, como un maestro disfrazado. En la pérdida, la ganancia se oculta detrás del velo del tiempo. Así, cada dificultad se convierte en el umbral para una alquimia interior, donde el plomo se transmuta en oro. El principio del ritmo acompasa el avance de tu existencia con la regularidad de las mareas que aún pulsan bajo las pirámides. Cada ascenso lleva implícita una caída.
Cada respiración una expiración. Aceptar este flujo y reflujo es abrazar la naturaleza cíclica de la vida, en vez de luchar contra sus mareas. Observando los ciclos de la luna sobre los campos egipcios, los antiguos predecían cosechas sin hilo. Tú puedes, igualmente, anticipar tus propios ciclos de creatividad y recogimiento, de expansión y repliegue, aprendiendo a navegar con gracia los altibajos y a recoger la cosecha de la paciencia cuando la impaciencia asome. Causa y efecto rige tanto el pequeño gesto cotidiano como el movimiento de los astros. Cada acción, pensamiento y palabra emite una onda visible o invisible que retorna inevitablemente al punto de origen. La escena simbólica de Maat, la diosa con la pluma de la verdad, pesando el corazón del difunto en la balanza, nos enseña que no hay accidente, ni azar auténtico, sino leyes ocultas que estructuran cada experiencia. Asumir la responsabilidad de lo que se emite al mundo. Deseos, actos, silencios es la más alta forma de madurez espiritual que el hermetismo propone. Finalmente, el principio de género permea todas las formas, más allá de lo masculino y lo femenino literales, señalando la necesidad de un equilibrio profundo y creativo entre energías activas y receptivas. Egipto nos legó la imagen de Isis y Osiris en fusión perpetua, recordándonos que la creación misma es hija del encuentro entre estos polos. En el arte de vivir, esto significa reconocer la importancia de la determinación y la apertura, la lógica y la intuición, la fuerza y la dulzura, como fuerzas que, danzando juntas, permiten dar a luz a nuevas realidades, que cada uno, cada día, contemple cuánto de su energía es proyección y cuánto aceptación, cuánto es impulso y cuánto es contención. Este compendio de principios, cuando se hace carne en el camino diario, se convierte en brújula viva, no solo teoría, sino práctica, no solo conocimiento, sino sabiduría. Contemplar la vida a través del prisma hermético es emprender una travesía hacia la raíz común de todas las cosas, un diálogo perpetuo entre el alma y el universo, entre lo que sueñas y lo que eres capaz de manifestar cuando recuerdas, al fin, el poder latente en tu interior. Bajo la mirada inmóvil de la esfinge, eres invitado no a recibir respuestas fáciles, sino a iniciar el arte de preguntar con hondura y a convertir tu propia existencia en símbolo viviente de la gran obra. En el corazón de cada amanecer, cuando la luz apenas roza la frontera del sueño y la vigilia, se canta el susurro ancestral de las leyes eternas, invitándonos a tejerlas en la tela de nuestra cotidianidad. Integrar los principios herméticos no es un acto ajeno a la vida diaria, ni un ritual reservado a lo sublime o esotérico. Es un descenso consciente a las cavernas del espíritu, de donde cada día nos devolvemos materia y milagro, portadores de una alquimia silenciosa que transforma lo simple en sagrado. Dicen que la existencia es un pergamino abierto, y los que caminan atentos logran leer entre las líneas invisibles los símbolos que Thoth inscribió en el misterio del universo. Así, en cada hábito, en cada respiración recobrada del automatismo, el Kybalión germina. Somete la trivialidad a la majestad de lo atemporal y nos ubica en el eje mismo de la creación. Cuando decides tallar tus mañanas con la ley del mentalismo, entiendes que todo pensamiento recogido en tu mente es la semilla de un destino aún por brotar. No basta con observar las nubes de tus pensamientos. Eres invitado a convertirse en el jardinero de su flujo.
a elegir cultivar serenidad en vez de tempestad. Así, al despertar, haz del primer pensamiento un decreto luminoso. Diseña una frase o imagen que contenga el ciclo de lo que deseas habitar ese día y hazla vibrar en silencio dentro de tu pecho. Poco a poco, esta disciplina abre puertas ocultas. La mente deja de ser un laberinto y se convierte en conjuro. Oráculo y paleta de pintor en manos del que conoce la clave. La correspondencia impregna los pliegues de cada jornada. Reconoces en los microcosmos de tus rutinas el desorden de tu mesa, la armonía de tus palabras, el reflejo de tu rostro en el espejo, la resonancia de leyes universales antes de ceder al bullicio. Dedicas un instante a contemplar la relación entre lo que sucede dentro y fuera de ti. Al fregar los platos, al ordenar tus pensamientos antes de dormir, traes la conciencia de que cada gesto exterior modela, por resonancia, tu interior. El arte de darse cuenta construye puentes invisibles donde antes solo había abismos. Y así, a diario, te reconcilias con el flujo eterno del cómo es arriba, es abajo. La vibración, ese pulso inextinguible, habita en cada conversación, cada paso, cada fugaz sonrisa. Integrar la ley de vibración en los hábitos requiere que aprendas a modular tu frecuencia. Comprendiendo que tus palabras son cuerdas que, al vibrar, llaman realidades a tu campo, haz de la respiración la cuerda maestra. Cuando sientas el rencor o el miedo, detén todo por unos segundos y respira profundamente, visualizando cómo esa energía disonante se transmuta en compasión o fortaleza. Así, el timón de tu nave ya no está sujeto al albur de las olas, sino guiado con destreza a través de la tempestad cotidiana. En la danza de los opuestos vive la ley de polaridad, encontrando siempre su eco en lo que te rodea. Cada malentendido, cada momento de cansancio, cada aparente adversidad es también semilla de reconciliación, renacimiento y oportunidad. Aplica esta comprensión transformando cada juicio en un puente hacia el matiz. Cuando sientas ira, busca reconocer la tristeza que la envuelve. Cuando te inunde el júbilo, indaga la nostalgia que lo equilibra. La práctica consiste en permitir, no resistir, llevar un diario donde anotas tus extremos emocionales y reflexionas sobre el arco que los une, te vuelve alquimista del espíritu, tornasolando el plomo de tus emociones en oro de experiencia. El ritmo, impreso en la oscilación de tus días y tus noches, te invita a ser testigo de los ciclos en constante retorno. No luches contra la marea cuando la energía decae. Reserva esos instantes para la meditación, el recogimiento y la reparación interior. Y en los picos de vitalidad, expresa y crea sin reservas. Sabiendo que todo va y viene, el alma que sabe danzar con el ritmo es menos propensa a la desesperanza, más enteramente disponible para la sinfonía de la vida. Aprende a anticipar las mareas interiores, organiza tus tareas alrededor de tus energías más elevadas y permite la pausa cuando la corriente así lo exige. La ley de causa y efecto te recuerda que cada acto, por pequeño que parezca, es eco y llamada en el tejido del universo. Vivir con esta conciencia es practicar la responsabilidad radical. Observa la relación entre tus acciones y sus consecuencias. Procura que cada palabra, decisión y reacción emerjan de un lugar de claridad y propósito. Esa lucidez construye cadenas de acontecimientos que, en su acumulación,
Tejen una realidad donde el azar deja de ser un invitado. Hazte responsable de los efectos que generas, no como penitencia, sino como acto de soberanía. Así, cada hábito, levantarse temprano, escuchar con atención, agradecer, se convierte en el impulso inicial de una ola cuya estela perdura mucho más allá del presente inmediato. Finalmente, el principio de género pulsa en el seno de cada acto creativo, en la manera en que gestas ideas, proyectos o vínculos. Reconocer la coexistencia de lo masculino y lo femenino en tus hábitos significa equilibrar la acción decidida con la receptividad profunda. Alternar el planeamiento con la intuición. La palabra con el silencio. El dar con el recibir. Practica, por ejemplo, escuchar a quienes amas desde una escucha genuinamente receptiva, sin interrumpir ni juzgar. Luego, permite que la energía masculina de la asertividad te impulse a expresar tu verdad clara y amorosamente. En el trabajo, equilibra la iniciativa con la espera paciente de los momentos oportunos. Así, cada día se convierte en laboratorio sagrado donde lo invisible se gesta en forma. Con la integración cotidiana de estos principios, la realidad ya no es un muro opaco, sino un vitral luminoso atravesado por el sol del espíritu. El Kybalion deja de ser un libro ajeno y se funde, latiente, en la médula misma de tus hábitos y palabras. No es tarea de un solo día, ni avance que permita el descuido. Es, más bien, una melodía a ser afinada constantemente en la atención y la entrega. El sendero hermético no huye de lo mundano, lo reencanta, tallando en cada gesto diario la silueta de lo inmutable. La transformación se da sin estrépito, como el río que esculpe la roca, como la aurora que reclama la noche. El poder al que accedes no se impone, sino que se revela allí donde cada hábito es elevado a rito. Así, caminas ligero sobre la tierra, con la certeza ardiente de que cada acción es magia en acto. Cada día es un portal y cada hábito una llave de oro hacia la realización de tu destino luminoso. Existe un umbral, sutil y a menudo invisible, que separa la polvorienta acumulación de conceptos filosóficos de la experiencia ardiente y viva de la conciencia. El sendero hermético, delineado con precisión en las palabras perennes del Kybalión y pulido por los siglos de alquimia interior, no reside en los libros ni en argumentos, sino en el fluir silencioso de la observación cotidiana. Allí donde la teoría desciende y encuentra suelo fértil en el campo magnético de la práctica personal. Traspasar la puerta de lo teórico, ese espejo de infinitos reflejos donde el intelecto se cree bastión final de la verdad, requiere entregar el orgullo del saber y despojarse, uno por uno, de los velos que ciegan los sentidos sutiles, como el neófito que ante los muros del templo de Thoth aguarda el designio de la revelación. Así el aspirante hermético reconoce que el verdadero conocimiento se consuma en el crisol de la experiencia. No se trata de memorizar las fórmulas ya escritas, sino de activarlas como energías vivientes en el propio ser, permitiendo que las leyes inmutables despierten en el pulso de cada acto cotidiano. En este espacio, la mente deja de ser un simple repositorio de ideas y se convierte en un campo de transmutación, donde el principio de mentalismo brilla como un sol interior que crea, sostiene y transforma la percepción subjetiva y, a su vez, la realidad objetiva. El arte de vivir conscientemente, según el hermetismo, evoca la imagen de un alquimista entregado pacientemente al seguimiento de los procesos invisibles que animan la materia. Cada instante vivido a la luz de las 7 leyes
se vuelve laboratorio sagrado. Observar la correspondencia entre los estados internos y los eventos que surcan la corriente del día. Es descubrir el delicado bordado de analogías que conectan el microcosmos y el macrocosmos. Un tejido donde cada pensamiento es reflejo de un principio oculto. Y cada acontecimiento externo es eco de una vibración original en la psique. La sabiduría arcana enseña que la inmovilidad y la rigidez son ilusiones. El principio de vibración muestra que todo se encuentra en perpetuo movimiento. La respiración, el ánimo, incluso la fe y la duda. Practicar el hermetismo es afinar la percepción interna a estos matices sutiles. Tal como un iniciado egipcio afinaba su alma al pulso invisible de las estrellas. Comprendiendo que cada emoción acariciada o temida es energía destinada a un propósito más alto. La integración de las polaridades se revela como un acto de profundo coraje espiritual. No consiste en eliminar la oscuridad para preservar únicamente la luz, sino reconocer en cada extremo el germen de su opuesto y en el punto medio, el oro filosófico de la unidad. Vivir herméticamente es abrazar la oscilación de los días y noches interiores. Sin apego ni rechazo, trascendiendo el juicio inmediato y permitiendo que la sabiduría del ritmo guíe el proceso de crecimiento. Los sabios antiguos lo sabían. La vida es la danza de las estaciones, de la contracción y la expansión. El iniciado aprende a surfear la ola de la existencia, evitando los extremos de la desesperación y la euforia, encontrando en el centro de cada ciclo el nudo secreto de la resiliencia. La ley de causa y efecto invita a abandonar el victimismo y abrazar el arte real de la co-creación. El alquimista interior observa cómo cada impulso, palabra y pensamiento lanzado al éter genera ondas que retornan, a veces invisibles y a veces con la fuerza de un océano. En la práctica hermética, se aprende a sembrar intenciones elevadas, a observar sin apego el florecimiento o la resequedad de los frutos, y a entender que toda experiencia, incluso la dolorosa, es una enseñanza envuelta en símbolos. El tiempo, ese gran ilusionista cuya danza aparenta separar las causas de sus efectos. Madura en el corazón del buscador una paciencia sagrada, parecida a la de quienes vigilaban, noche tras noche, la incubación de las aves sagradas del Nilo. Y en el trasfondo de todas las mutaciones interiores y exteriores, se entreteje un principio aún más misterioso y sutil. La ley del género. Bajo la mirada superficial, lo masculino y lo femenino parecen irreconciliables. Sin embargo, el hermetismo antiguo y la enseñanza gnóstica susurran que ambas energías, presentes en igual medida en cada ser, son polaridades de una misma sustancia esencial. Experimentar este equilibrio dinámico devuelve la capacidad de la creatividad pura y la capacidad de alumbrar nuevas realidades. El iniciador descubre, entonces, que el sendero no va de conquistas externas, sino del matrimonio secreto entre receptividad y acción dentro del propio espíritu. El despertar hermético, lejos de ser una meta abstracta, se manifiesta humildemente en la calidad de la atención diaria, en cada mirada desprendida de juicio, en cada silencio que escucha el mensaje oculto tras las apariencias, en cada decisión que brota no del miedo sino de la sabiduría atemporal. Integrar las 7 leyes es renunciar a la identificación automática con los vaivenes de la mente para ejercer el arte extraordinario de la observación lúcida.
esa condición suspendida entre la tierra y las estrellas donde el alma, por fin, recuerda su linaje estelar y su misión de anclar luz en el tejido del mundo. La práctica continuada revela que la diferencia esencial entre conocimiento y sabiduría no es su profundidad, sino su encarnación. El hermetismo es, ante todo, un camino de embodiment, invitar a cada célula, cada fibra, cada gesto a participar del milagro de comprender de verdad. Como en los talleres secretos de Alejandría, donde los alquimistas escribían en silencio la historia de la transformación. El aspirante moderno encuentra en la vida cotidiana la piedra angular del misterio. Respirar conscientemente. Observar la ley operando sin pausa. Convertir el tránsito común en rito sagrado. Así, vivir los principios del Kybalion no es pertenecer a un linaje cerrado ni ostentar títulos invisibles, sino convertirse en un testigo permanente de la sabiduría, desplegando la mirada del iniciado en el instante presente. La antigua fórmula as above, so below, deja de ser un eslogan y se convierte en una experiencia directa, no explicable con palabras, pero sí reconocible en el brillo inusitado de la conciencia expandida. La vida misma, cuando se vive como un templo bajo el sol de los antiguos símbolos, revela en la constancia de la observación. El autodominio y la compasión la diferencia esencial entre conocer la senda y caminarla. El viaje hermético, por tanto, nos invita no solo a desentrañar los enigmas de los papiros antiguos, sino a traducir esa luz en gestos, acciones y silencios que modelan la arcilla de lo cotidiano. La sabiduría es traducida, metabolizada y finalmente manifestada en una vida plena, en la que los ciclos, las oposiciones y las vibraciones internas son reconocidas como instrumentos en la orquesta de la creación consciente. Allí, en la franja silenciosa entre el adentro y el afuera, el verdadero adepto aprende que el secreto último jamás estuvo en el misterio de las palabras, sino en la alquimia viva de encarnar cada ley como una ofrenda al uno, viviendo el Kybalion no como un dogma, sino como una continua conversación sagrada con el universo. La transformación, como un río subterráneo, fluye paciente bajo la corteza de nuestro día a día, aguardando el instante en que la conciencia despierte a su cauce verdadero. Hemos caminado juntos hasta aquí, bordeando los laberintos de la mente, recogiendo las piedras milenarias del conocimiento hermético y aspirando el perfume de las enseñanzas arcanas que yacen en el Kybalion. Pero ahora, en la frontera difusa donde termina la teoría y comienza el arte de vivir, la pregunta ya no es qué son los 7 principios, sino en qué hondonada de tu ser han echado raíces. El eco de viejas palabras, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género, no basta por sí solo. Es la melodía oculta que emana cuando cada ley danza silenciosa, encarnada en pensamientos, actos y sueños, lo que revela el auténtico poder de la transmutación. Persistir en este sendero es más que repetir fórmulas antiguas, es sembrar. Día tras día, semillas de atención despierta en la tierra fértil del presente. Así, las acciones rutinarias, el gesto discreto de respirar profundo ante la adversidad, el acto compasivo de escuchar a otro sin juicio, la elección de transformar una palabra áspera en un bálsamo de comprensión se convierten en vehículos vivientes y palpables de los principios del Kybalion. La metamorfosis interna rara vez acontece en fanfarrias, se desliza en silencio,
como la luz matinal que, sin anuncios, revela el mundo oculto detrás de la noche. La gran tarea, entonces, es cultivar el arte de observar el movimiento de la vida en tu interior. Percibir los ciclos de tus emociones, detectar cuándo surge la polaridad, asumir esa íntima responsabilidad que confiere la ley de causa y efecto. Así, cada percepción se vuelve una alquimia personal, cada pequeña elección, un acto de coscreación constante con el universo. En la devoción callada al proceso, lo externo y lo interno comienzan a entrelazarse como dos reflejos de una misma realidad. Ya no eres simple espectador de tu historia, sino tejedor consciente de tu destino. Los conflictos dejan de ser enemigos y aparecen como oportunidades disfrazadas que permiten templar el carácter, refinar la comprensión y pulir la luz de tu espíritu. El desapego se cierne no como una huida, sino como la entrega jubilosa a los ritmos de la existencia, reconociendo que todo llega y todo parte con la naturalidad de las estaciones. Ser testigo activo y, al mismo tiempo, participante compasivo. He ahí uno de los grandes frutos de la conciencia hermética. Pues el verdadero poder no es el control rígido, sino la fluidez resiliente. En esa corriente, la conexión con otros pierde el tinte ilusorio de la separación. Ves en el otro el mismo anhelo de sentido, la misma torpeza y grandeza, la misma chispa silenciosa de lo divino experimentándose a sí mismo a través de formas diversas. Como el alquimista antiguo, descubres que toda transmutación personal se multiplica en ecos sutiles hacia el tejido colectivo. Lo que sanas en ti resuena, inexorable, en la vibración del mundo compartido. La comunidad emerge entonces no como añadido superficial, sino como extensión natural del viaje interno. Contar tu historia, compartir tus dudas, escuchar el relato de otros buscadores, cada acto de comunión eleva el campo de posibilidades para todos y siembra una semilla invisible en la conciencia colectiva. A medida que perseveras sin prisa, sin pausa, las leyes del Kybalión dejan de ser un mapa ajeno y se vuelven la cartografía viva de tu energía cotidiana. El esfuerzo persistente es recompensado, no por promesas inmediatas, sino por la amable certeza de que te conviertes, momento a momento, en artífice de tu propio mito. El rostro del miedo se suaviza cuando reconoces que eres coautor del libreto, que tu voz, pensamientos y manos participan en la vastedad de la creación. Y aunque las dificultades persistan, percibes en ellas los peldaños de una escalera invisible que siempre conduce más allá, más adentro, más alto. Los frutos de este viaje secreto rara vez son ruidosos. Suelen llegar en formas humildes, la serenidad ante la incertidumbre, el coraje de abrazar el cambio, la gratitud callada en los umbrales de lo cotidiano. Descubres la dicha serena de confiar en tus propios ciclos, de celebrar los instantes de expansión sin temerle a los repliegues, de amar la complejidad sin exigir respuestas inmediatas. El poder de la autodeterminación no se conjuga en gritos de dominación, sino en la humilde pero inquebrantable fidelidad a un espíritu que aprende a escuchar la melodía interior por encima del bullicio externo. Gradualmente, te conviertes en guardián de tu propio templo, arquitecto de tu paz, custodio de una presencia que trasciende las premuras del tiempo. Quizá, solo entonces, comprendas que el verdadero dominio no consiste en poseer o controlar,
sino en habitar lo que eres con radical honestidad, en honrar cada paso de tu trayecto, tanto los bosques luminosos como los abismos inciertos. La plenitud no se alcanza al final de un camino recto, sino en la danza constante entre lo que trasciende y lo que se manifiesta, entre el misterio y la explicación, entre la voluntad y el abandono. Las leyes del Kybalión te han mostrado que toda frontera es también umbral y que toda cima conquistada revela nuevos horizontes. El sendero no se agota, como el Ouroboros. Se renueva sin cesar en cada pulso de conciencia. Ahora, el papel del guía se disuelve, como la niebla de la madrugada cede ante la presencia silente del sol. El viaje continúa, pero ya no necesitas buscar respuestas en voz ajena. La melodía se entona desde adentro, y las preguntas nacen tejidas de tu propia luz. Ha llegado el momento de silenciar el murmullo externo, de escuchar el mínimo susurro del ser que atesora siglos de sabiduría dormida en sus células. Tal vez el verdadero secreto nunca estuvo oculto en páginas antiguas, sino aguardando en la quietud paciente del propio corazón. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a adentrarte en el silencio fértil donde cada ley se convierte en un reflejo de ti mismo? Si alguna fibra de tu ser ha resonado con estas palabras, deja tu huella aquí y camina junto a nosotros hacia la próxima apertura de conocimiento. Junta tus pasos a este sendero donde el misterio se hace experiencia y el conocimiento vida.